Entonces, ya me habló justamente Giovanni, ¿no? Sí, lo ya luego les comunico cuándo y voy a permitirles nuevamente el aviso, perdón, el envío, quienes no lo lograron hacer. La recomendación es que ojalá no se les repita mucho o ojalá ya nunca. Háganlo con tiempo, envíenlo con tiempo, porque justo eso es lo que debemos evitar. Procure no hacerlo, si es posible, un día antes, ¿sí? Por eso las tareas son pequeñitas, con la finalidad de que no tengan ningún problema. Si, por ejemplo, tengo 5 o 6 días para entregarla, pues a lo mejor el tercer día ya lo envío, ¿verdad? Es para el bien de todos ustedes y mí, y evitar ese tipo de inconveniente, ¿verdad? Bueno, por una, digamos, esta ocasión, pues, bueno, una situación fuera de alcance de todos, y vamos a ver la manera de que la puedan enviar, esperando que no se repita, ¿de acuerdo? Hagan todo el esfuerzo mayor para que se evite, salvo casos sumamente, pero muy, muy extremos. Muy bien, entonces aclarado eso, estén tranquilos. Nada más que hay que un poquito, ¿qué será? La próxima semana, ¿me recuerdas, Giovanni? Para que yo... Sí, está bien, profe. Bueno, ándale. Entonces voy a compartir, ya estoy grabando y comparto una ventana. Ahí está, ahorita van a ver la imagen. Espero que les esté llegando ya. Bien, este ejercicio es el que trabajamos la clase pasada. Ven que prácticamente nos llevó toda la clase. Pero bueno, era muy importante irla desarrollando paso a paso para que ustedes se les facilite. Al final llegamos pues a los resultados ahorita en la siguiente diapositiva. Está un poco lento, mira. Ahorita va a ser el cambio. Sigue. Vamos a ver. O sea, de paso de una imagen a otra. Está ya. Entonces, esto fue lo último que hicimos. Inclusive aquí les dejé el vector como se expresaba, que son las componentes de lo que tenemos aquí. Al último, faltaba pues el trazo. Precisamente lo que calculamos ahí fue la F3, y lo que nos pedían era sus componentes. El proceso de desarrollo fue llegamos que estas son sus componentes, llegamos a calcular sus ángulos directores, y traté de la misma imagen que teníamos, la figura, de colocar el vector. Bueno, pero es más claro aquí. ¿Cómo se trazó entonces el vector F3? Porque la resultante era la que conocíamos. Observamos entonces, en primer lugar, hay el vector aquí está, por eso lo escribí en forma vectorial cartesiana. Aquí me está indicando que respecto a Y, o sea, en el eje X, es negativa su componente. Y por eso observan que aquí se fue de la parte negativa, siendo aquí X positivo. Es decir, de este punto hacia adelante, positivo. De este punto hacia atrás, negativo. Entonces se mueve una cantidad de menos 21,43. Luego observamos en la componente en Y, positiva, 73,48, y lo trazamos de acá para acá. Es aproximado porque es una situación de espacio, pero yo sé que aquí mide 73,48. Luego, ya hemos trazado X y Y, trazamos una línea paralela a Y, una paralela a X, en la parte negativa,
De ahí para arriba trazamos el otro valor. ¿Quién es? El eje, la componente paralela al eje Z, que es este. Allí ya colocamos el origen y donde cortan este punto, ya colocamos el vector F3, que era lo que estábamos calculando. Bien. Después se calcularon sus ángulos directores. El trazo ya nos dijo que alfa va a ser mayor de 90 grados. Aquí está, 97.5 es lo que llegamos la clase pasada. Beta, menor de 90 grados, aquí está. ¿Sí? Luego, gamma, que es el último, vemos que es menor de 90 grados. Quedamos que así se medían los ángulos y que nunca podían medir más de 180 grados. Esto fue el resultado final de lo que nos pidieron en ese ejercicio. Y con esta gráfica concluimos y queda al 100% resuelto. Eso es lo que se llaman los vectores de fuerza cartesianos. Bueno, pero vamos a continuar avanzando y tenemos aquí un vector que se llama vector de posición cartesiano. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Por ejemplo, en esta notación dice que muy a menudo se usan estos tres ejes X, Y, Z como marco de referencia. Pues igual de lo que ya hemos hecho X, Y, Z. En el espacio, obviamente. En cuyo caso los tres ejes se miden en unidades de longitud. Porque es cuestión de trazo, es gráfica. Y usando los ejes, el vector de posición R se definirá como un vector fijo que localiza un punto en el espacio con respecto a otro punto. Por ejemplo, R va del origen, o sea, de aquí está O, a las coordenadas, aquí hay tres coordenadas, X, Y, Z. Entonces R lo podemos expresar como un vector en forma vectorial cartesiana. ¿Cómo? Lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Allá medía menos 21 y fracción, ¿verdad? Aquí le llamamos X por el momento. En este tenía otro valor, por ahí 30 o algo así. Y en este un poco más grande, que era un vector parecido, nada más que este era negativo y por eso se iba hacia atrás. Pero ahora, al verlo del origen hacia este punto, en realidad eso es lo que llamamos, se le puede llamar o se le llama un vector de posición. Bien. Entonces aquí está ya indicado que tiene un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Son sus partes escalares. Y I, J y K es la parte vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí observan, está XY, YJ, ZK. Tal como les dije ahorita al trazo del ejercicio anterior, trazamos aquí el valor de X, el valor de Y, el valor de Z. Allí llegamos en un punto que se llama XY, Z. Son estos. De tal manera que cuyas coordenadas de este punto P son los valores de X, Y y Z, son los escalares. Y sale de un origen, en este caso, cuyas coordenadas serán 0 para X, 0 para Y, 0 para Z. Aquí tendríamos que decir X menos 0 para la dirección Y menos 0 para la dirección J, Z menos 0 para la dirección K. Es lo que vamos a hacer en un momento. Pero ya adelantando, ¿por qué no lo pusimos así? Porque estamos restando 0, 0, 0, pues me quedan los mismos términos. Lo vamos a ampliar esto. Nos vamos un poquito más a lo que acabo de comentar.
Bien. Aquí observamos, pues, en las figuras A y B que se indicó de que la suma vectorial de punta cola, le llaman, de las tres componentes a lo largo de los componentes, lo que genera R. Se está refiriendo a lo que tenía yo ahorita aquí, lo que explicaba aquí. X menos coordenada 0, Y menos coordenada 0. O sea, esta es cola, esta es punta. Bueno, vuelvo a donde estábamos posicionados. Eso es lo que me está diciendo esta nota. Y se generó R. Lo hagamos de una manera más amplia, que no sea siempre respecto al origen. Entonces, en el caso más general, ese vector de posición estará dirigido del punto A al punto B. Ahora vean, aquí está el punto A, aquí está el punto B. Ya no respecto al origen, que fue lo más sencillo. ¿Cómo se indica, pues, en esta figura? Este vector puede expresarse como una suma vectorial cartesiana usando las coordenadas de la cola, XA, Y, Z, y de la flecha o cabeza, XB, YB y ZB, este vector azul. Se requiere entonces, nos vamos de la manera gráfica. Por ejemplo, quiero aplicar, como decía aquí, la suma. Aquí está, aquí dice suma, esta parte. Entonces, ahí que resalte un poquito. Quiere decir entonces, si agarro este vector RA, luego lo voy a sumar el vector R, ¿qué me está dando como resultante? El vector RB. Eso es lo que me está indicando esta expresión. Y estamos, como dice aquí, una suma. Pero es una suma vectorial. ¿Sí? No se vaya a confundir. Estos son vectores. RA, R, RB, así como están dibujados aquí. Los tres tienen flechas. Y por eso son vectores. Bueno, entonces fíjense bien. RA más R me dio RB. Aquí está. Suma vectorial. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto? Está un poquito, ahí va. Espero que ahorita cambie ya. Vamos a ver, está lento Ahí está ya. Perfecto. Ahora, despejando R. Y expresando R a RB en forma vectorial cartesiana. O sea, le demos componentes. ¿Qué quiere decir? De la expresión anterior teníamos R más RA. Estaban aquí. Este RA estaba a la izquierda. ¿Qué hicimos? Lo pasamos a la derecha. ¿Qué le debe tocar? Signo negativo. RB quedó en su mismo lugar. Ahora le demos coordenadas. XVI más YBJ más ZBK son las componentes del vector RB. Pero aquí me dice resta menos restar el vector RA menos entonces RXAI más YAJ más ZK, ya le puse sus valores. De tal manera que podemos trabajar de manera algebraica. Aquí está acompañada XB con el vector unitario Y. Buscamos quién está acompañado de Y. Está XA. Bien, agrupamos XB menos XA, o sea, el XA toma el signo negativo, y aquí lo tenemos. Cerramos, y los dos están acompañados de el vector unitario Y. Hacemos lo mismo para la otra componente. Ahora nos vamos con J. YB menos YA es la parte escalar. ¿Los dos están acompañados de J? Sí. Seguimos con la última componente, ZB menos ZA,
es esta operación acompañado de K. Esto es en el momento que yo sepa que X vale 5, XA valga 7, que si YB valga 8, que YA valga 4, que ZB valga 10, que ZA valga 7. Son los valores que vamos a colocar. Bien. Por el momento quedan como incógnitas. Entonces la magnitud de R, generalmente, ¿qué nos preguntan de un vector? Magnitud. Primero, generar el vector. 2, calcularle su magnitud. Y la otra, calcularle su dirección. O sea, ¿por qué? Porque a un vector le debemos calcular su magnitud y dirección y obviamente indicarle un sentido. Bueno, de acuerdo a Pitágoras, la magnitud de ese vector, aquí es magnitud de lo que me está indicando esto, ¿sí? Si queremos ser muy rigurosos, vamos a ver, por ejemplo, a ver, aquí está. Esto, si le pongo la barra de valor absoluto, bueno, aquí pues está un poquito, ¿sí? Para que se vea que no es la misma R, sino que ahí ya es la magnitud de R, lo que estamos allí indicando, ¿sí? Esto que estoy haciendo. Así lo encuentran en cualquier libro de matemáticas o de física. Ahí está un poquito lenta mi máquina, esperemos que ya pronto. Bueno, la cuestión de aquí sigue. Entonces ya quedó indicado como la magnitud de R con esas barritas de valor absoluto, ¿sí? Esto es diferente, este es vector. Y entonces tomamos las partes escalares, lo que decía aquí como si fuera 8 menos 7. Bueno, pero lo mejor le llamo XB menos XA elevado al cuadrado. YB menos YA elevado al cuadrado y ZB menos ZA elevado al cuadrado. Estos son los escalares. Y por eso me va a dar un valor escalar. Bien, eso me va a permitir cuánto vale o cuánto mide ese vector. La dirección de R puede determinarse construyendo primero un vector unitario U que esté dirigido del punto A hacia el punto B. Entonces aquí, la primera coordenada, esta, es la coordenada de la flecha. La que resta es la coordenada del origen, de dónde parte el vector y hacia dónde va. Entonces acuérdense de eso. Es coordenada de la flecha menos coordenada del origen para que no les vaya a quedar cambiado el signo. Así va a ser siempre. Bien. Seguimos aquí entonces. Un vector unitario nos quedó que es el vector entre su magnitud de ese vector. Es decir, ¿qué voy a colocar arriba? Aquí ya vieron que es R entre su magnitud. Entonces, sustituyo. Y aquí están los tres componentes. Me disculpa. Bien, continúo. Entonces, observen, ya se pasaron las tres componentes. Aquí está. Profe, creo que un compañero tiene una pregunta. Adelante, sí, adelante. Con toda confianza, háganla. ¿Quién cuál es? ¿Sí nos escuchan? Es que es Víctor Manuel, desde ese rato levantó la mano, pero no sé. Sí. Es que como aquí ya no veo el chat, a la hora que me vengo aquí a compartir, ya no los veo, por eso. Ustedes sí siguen viendo el chat y todo eso. Aquí me lo tapa la diapositiva. Bueno, no sé si aún quiere, cuando sea así, avísenme, por favor, así como lo hiciste ahorita. Bien, no sé si todavía está la pregunta o no tiene sonido.
Sí, creo que ya no. Ya no, tal vez no tiene sonido el compañero. Bueno, voy a continuar entonces, tratando de ser lo más explícito posible. Entonces el vector unitario, regreso otra vez así rápido. R entre magnitud de R. ¿Quién es R? Las tres componentes que están aquí. Aquí están. ¿Quién es la magnitud de R? En lugar de escribir toda la raíz, escribo su símbolo. Esto, esto, esto y esto. Pero ya sé que a la hora que quiero saber su valor, son estos. ¿Ok? Vamos a ver, aquí me está. Ahorita también ustedes, yo creo que lo están viendo borroso. Espero que termine rápido mi lápiz. Ahí está ya. Muy bien. Espero que no. Para que vean bien la imagen, quede siempre completita. Entonces ya tenemos magnitud, vector unitario. Pero sabemos que esto, xd menos xa entre r es coseno. Y por eso alfa, que es un ángulo director, es coseno inverso de esto que tenemos aquí. Coseno de beta es precisamente esto. Es lo que tenemos aquí. Y coseno de gamma son estas componentes. O sea, esto yo lo puedo sustituir por cosenos de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Es lo que estamos usando aquí. ¿Qué me está permitiendo esto? Conocer los ángulos directores del vector R. Es decir, nos vamos aquí a la gráfica. Aquí está el vector. En la figura anterior, acuérdense que venía RA. Aquí era RB. Bueno, pero ahora ya me interesa el vector que va de A hacia B. Ya lo tenemos ahí. Cuya magnitud es esta. Cuya dirección, aquí está alfa. Aquí está beta. Y aquí está gamma. ¿Sí? Aquí está beta, aquí este pedacito. ¿Sí? Bien. Ese ya es el trazo. Este vector unitario indica que todo vector tiene su propio vector unitario. Paralelo tiene que ser al vector del que se generó ese vector unitario. Ahora, imaginemos que ese vector lo jalamos y lo pusimos aquí, por eso este es U, este U se trajo para acá. ¿Y quién es el que da la dirección? El vector unitario, por eso a través del vector unitario está alfa, beta y gamma. Quedó definido ese vector que se llama, y el título que tenía, se regresa, ahí está. Eso es lo que llamamos un vector de posición, a lo que llegamos hace un momento. Entonces, ahí está el desarrollo, y ya llegamos a lo que buscábamos. Veamos cómo se aplica. Sí, adelante, escucho. ¿Sí? En esa parte, en la imagen sale que el vector RA más R es igual a RB. Entonces la resultante sería RB, pero no sería aquí la resultante R, y si nosotros moviésemos la cola de R. No, porque hicimos, aquí lo que estamos buscando, como decía aquí, que la suma de RA más RB fue, digamos, el paso matemático. ¿Para quién? Para encontrar RB. ¿Sí? Así fue, digamos, este primer paso. Pero luego no me interesa RB. ¿Sí?
El no me interesa significa que algo hicimos, ¿no? Aquí, déjenme ver, estoy en esta. Aquí debe estar, está un poquito lenta los pasos, no sé qué le está pasando en la máquina, pero espero que ya sí. Bueno, vamos a ver, ahí está. Justo aquí tu pregunta. ¿Quién me interesa? R, el vector de posición. ¿Qué hicimos algebraicamente? Por eso les decía que al principio teníamos R más RA, pero me interesa R, este que está en el espacio, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Pasar el término RA, o sea, el vector RA a la derecha, y eso provocó su signo negativo. ¿Por qué? Y eso me permitió conocer R, ¿sí? No es un vector resultante, es un vector de posición, creo que por ahí venía tu duda. Empezó como una suma, como decía, pero es un paso algebraico para poder llegar a encontrar, este es el que me interesa. No sé si quedó contestada tu duda. Gracias. Bien. Entonces, ahí ya llegamos y ya tenemos ese vector de posición, se llama. Veamos cómo lo vamos a tratar. Vamos a ver. El cambio. Se me congeló allí. Vamos a ver si puedo mover lo que está pasando. Sí, aquí. Bueno. Entonces allí voy a regresar. Es que como que se me hubiera congelado la diapositiva. Espero que ya se me evite ese problemita. Está muy lenta, lo está procesando, no sé. Bueno. Vamos a ver. Y está, se me congeló esta. Vamos a ver aquí. Entonces allí estamos llegando a lo que se llama ahora un vector de fuerza cartesiana. Es decir, ya tenemos el vector. Aquí este fue al que teníamos ahorita. Ahora nos vamos al siguiente. Vamos a ver aquí, me hice un poco de... Espero que me regrese donde quiero. Me está congelando. Ahí va. Esperemos que proceda. Entonces, aquí ya está lo que es el vector de fuerza cartesiano. Aquel era vector cartesiano. Era geometría nada más. Ahora nos vamos a lo que se llama un vector de fuerza cartesianos o vectores de fuerza cartesianos. Aquí ya va a ser para que lo podamos usar ya no como una cuestión geométrica. Acuérdense que llegamos hasta encontrar su magnitud, su dirección al vector de posición. Ahora lo vamos a llevar para que sea un vector de fuerza cartesiana. Dice entonces la nota que un vector unitario U se definió
y puede usarse para construir un vector de fuerza cartesiano que tenga la misma dirección que R, es decir, el que acabamos de calcular es R nada más. Por ejemplo, supongamos que los puntos A y B, los mismos que tenemos donde partimos el análisis anterior, o sea, aquí quedó R de A hacia B. Bien. Y representan los puntos extremos de una cuerda que está unida en A. O sea, vean aquí, amarro a una cuerda y luego lo estiro. Si la cuerda se sujeta, así como decía, una fuerza de... bueno. Si la cuerda se sujeta a una fuerza de tensión F que actúa en B, o sea, lo estiro y coloco aquí una fuerza F en el punto B. Esta fuerza puede expresarse como un vector cartesiano, notando que su magnitud de F, aquí está. Y la dirección de F está especificada por un vector unitario U, que es el que ya conocemos. Hace un momento teníamos U. U era XB menos XA entre R, magnitud de R. YB menos YA entre magnitud de R. Y ZB menos ZA entre magnitud de R. Ese era el vector solo. Pero ahora le quiero dar calidad de fuerza. Y todos sabemos que el producto escalar de un vector por un escalar me va a generar un vector. Cumple con esa condición, con esa definición. De tal manera que ese vector unitario que ya tenemos aquí está, es el mismo que ya tenemos calculado. Nada más lo multiplico con una cantidad que le llamamos F. O sea, el cuánto vale F. Si 10 newtons, 50 newtons, 300 newtons, etc. ¿Qué estamos haciendo? El producto de un escalar por un vector. ¿Quién es el vector? El vector unitario. Entonces, ¿qué significa? Que este vector unitario lo que está haciendo es darle dirección. O sea, acuérdense que son los cosenos directores. Así nos quedó al final. Y F está pasando a lo largo de la cuerda. Quiere decir que aquí hay una fuerza a lo largo de toda la cuerda. En cualquier punto que analice la cuerda, hay una fuerza F. En este caso, si es una cuerda, es una fuerza de tensión. Si fuera una barra rígida, pues puede ser de tensión o de compresión. Pero bueno, como decía, es una cuerda. De tal manera que esa combinación, vector unitario por la magnitud de F, me está generando un vector que se llama de fuerza cartesiana. Con esto entonces ya podemos nosotros utilizar este modelo para calcular cualquier problema, pero ya no nada más geométrico, sino que ahora cuánto de fuerza está pasando en un elemento que puede ser una cuerda, un elemento estructural, etcétera. En particular hay que notar que esta fuerza no se desarrolla de A a B, solamente el vector de posición R lo hace. Esto se debe a que tanto los ejes coordenados como R tienen unidades de longitud, ¿sí? Por ejemplo, metros, mientras que F tiene unidades de fuerza. Entonces, esto ya me permite calcular lo que comentaba, cuánto de fuerza o hacia dónde se dirige un vector resultante. Vamos a pasar entonces a cómo se aplica. Ahí está el primero. El hombre indicado en la figura jala la cuerda con una fuerza de 175 newtons. Esa es la F que tenía ahorita el modelo que acabo de indicar.
Representar esta fuerza actuando sobre el apoyo A, o sea, necesito una referencia, aquí está A, como un vector cartesiano y determinarle su dirección. Entonces, podemos primero hacer un diagrama, como el que tenemos aquí. Ese vector va de, como ya dice actuando sobre el apoyo A. Quiero verlo de A hacia B, porque se podía suponer al revés, de B hacia A. Pero en realidad la persona, cómo está la cuerda, lo está estirando de A hacia B, así como lo tenemos aquí. Entonces aquí está pasando una fuerza de 175 newtons a lo largo de esta cuerda. Eso es lo que estamos dibujando aquí. R es el vector de posición, así como se vio al principio. Y obviamente aquí está el vector unitario. Bien, eso sería la interpretación. Ahora observamos que aquí nos dan coordenadas. Si no lo ven, está un poquito borrosito y pequeñito. Esto es 1, 5. Este es 3 metros, 2 metros. ¿Sí? Para ello, ¿qué necesitábamos? Las coordenadas de cada punto, es decir, ¿de dónde parte el vector? Parte en A y se dirige al punto B. Para ello, entonces, necesito las coordenadas de A. Nos vamos aquí. ¿Cuánto tiene este punto en X? 0. Aquí está. ¿Cuánto tiene de valor este punto en Y? Tiene 0. Pero ¿cuánto tiene de altura? O sea, sobre el eje Z, 7.5. Y además va hacia arriba, al ir hacia arriba es positivo. Ya están ahí las coordenadas del punto A. Necesitamos ahora las coordenadas del punto B, porque son los elementos para formar el vector. Aquí está el punto B. Revisamos aquí. ¿Cuánto de valor tiene respecto del eje X? Aquí está X. Paralelo a X, aquí hay 3 metros. Ahí está. Observamos que aquí está Y, pero se fue a la parte negativa. ¿Cuánto a la parte negativa? 2 metros. Aquí está. ¿Cuánto sube este punto paralelo al eje Z? 1.5. Aquí ven la línea. 1.5 es donde están las manos de la persona que está estirando la cuerda. Es este. Ya tenemos entonces las coordenadas, que era lo que necesitábamos. Lo que cuando estaba la deducción decíamos que esta era XA, XB, perdón, XA, YA, ZB. Esto le llamábamos XB, ¿sí? YB y ZB. Así quedó en el modelo matemático. Bien. Como F tiene una magnitud de 175 newtons y una dirección especificada por U, decíamos que el vector unitario le da su dirección. Entonces F en forma vectorial cartesiana, convertido a esa magnitud y luego por el vector unitario me genera F. Colocamos aquí. Y F es igual a 175. Bien. Pero el vector unitario es igual a 3 séptimos. Es decir, sacamos ese vector. Déjenme ver aquí. Aquí está. Aquí está. Me voy por acá. Aquí es. Por eso regresé aquí. Entonces aquí están. Nuevamente, lo que tengo aquí lo pasamos por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Formamos el vector de posición. ¿Cómo? Restando las coordenadas X, Y, Z correspondientes a B, las de A.
¿sí? Y aquí está, estos puntitos ya los jalé aquí está el otro. Formamos el vector. R quedamos que es igual coordenada en este caso, de la flecha menos la del origen. 3 menos 0, porque aquí tiene 0. Menos 2, resto 0. 5 menos 5. ¿Sí? Aquí está. 7, 5 es. ¿Sí? Entonces es 1, 5 menos 7, 5, que está. Esta le corresponde a las dirección K, J e I. Hacemos las restas y quedó que es 3I menos 2J y menos 6K. Esas son las componentes del vector de posición R. Como necesitamos nada más su dirección, entonces el conocer su dirección necesito primero conocer su magnitud. ¿Por qué? Porque el vector unitario es R entre la magnitud del mismo vector. Ah, bien, entonces quiere decir que 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y más menos 3 al cuadrado me va a dar la magnitud de ese vector. Es decir, si nos hubieran preguntado, oiga, ¿qué dirección hay del punto A, o perdón, cuánto mide la cuerda del punto A al punto B? Ya lo tuviéramos aquí. Mide 7 metros. No lo preguntan, pero es un dato que tenemos. Es la magnitud del vector. Ahora quedamos que el vector unitario, vector entre su magnitud. ¿Qué coloco aquí? 3 entre 7. O sea, esto me genera el vector unitario. Menos 2 entre 7. Menos 6 entre 7. Y ahí tenemos el vector unitario. Bien, ahora sí me voy para acá. ¿Qué me interesa? La fuerza F. Pero F quedamos que es igual magnitud de F entre el vector unitario. El vector unitario es el que ya tengo aquí. Lo jalo para acá y lo multiplico con 175. Hacemos operaciones. 175 por 3 séptimos me da 75. 175 por 2 séptimos me da 50, con signo negativo. 175 por 6 séptimos, negativo 150. Este es el vector fuerza cartesiana. ¿Pero qué nos pidieron? Y dice, representar esta fuerza actuando sobre el apoyo A como un vector cartesiano y determinar su dirección. Entonces ya tenemos la primera parte. Este es el vector cartesiano. ¿Y quién me va a dar la dirección? Los ángulos directores. Pero ya quedamos que 3 séptimos es coseno de alfa. Coseno inverso. 2 séptimos es coseno de beta. Y 6 séptimos, coseno de gamma. Aquí sí los signos, el menos 2 y menos 6, me está indicando que los ángulos son mayores de 90 grados. Acuérdense que si meten este dato en su calculadora, les va a dar un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Ahí están los valores. Ahora sí, vean, el ángulo alfa menor de 90 grados. Esta línea es pasar una línea paralela a X aquí. ¿Sí? De ahí se está trazando. Entonces, de esa línea a la cola del vector está alfa. ¿Cuánto mide? 64.6. Beta, lo medimos siempre de Y a la cola del vector. Es este. 106. ¿Por qué? Porque se está midiendo desde aquí y pasó a la parte negativa.
Aunque aparentemente aquí el dibujo dijeran, bueno, pero aparece que fue. No, lo que pasa es que está en el espacio, ¿sí? Ese vector está con una componente negativa. Entonces, por eso es mayor de 90 grados. La otra, aquí giró 90 grados y hasta llegar a la cola giró un poco más. Se fue hasta la parte negativa. Y por eso gamma es mayor de 90 grados. Se observa, pues, que este ángulo es mayor de 90 grados. Queda con esto concluido el ejercicio que nos piden, que le diéramos representar la fuerza como vector, ¿sí? Y es lo que llamábamos fuerza en forma vectorial cartesiana, con sus ángulos directores. Concluye ahí este ejercicio. Así se trabaja, sobre todo cuando son los problemas propuestos en el espacio. Esto simplifica mucho. ¿Por qué? Porque nada más estamos hablando de coordenadas, que los ubiquemos bien, que hagamos restas, en este caso, o sumas según el caso, que esa resultante le saquemos su magnitud, que generemos su vector, pero es una aritmética muy sencilla. Es nada más que la información no la vayamos a confundir. Queda concluido este ejercicio. Veamos otro caso. Aquí ya un poquito más avanzado. Si esto lo quisiéramos hacer por procesos trigonométricos, nos pasaríamos horas y horas de trabajo con el riesgo de equivocarnos. Entonces los vectores cartesianos son una herramienta sumamente eficaz, facilitan el trabajo. Dice el problema: la placa circular indicada en la figura está apoyada parcialmente por dos cables A y B y A, C. Si la magnitud de cada cable es FB 300 y FC 500, expresar cada fuerza como vector cartesiano actuando sobre el gancho A y determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Aquí está el gancho y sale de ahí un cable de A hacia B. Del gancho sale el otro hacia C. Bueno, entonces estos dos cables están soportando esta placa. Si se reventaran, esta placa giraría así, porque aquí nada más está apoyada con una bisagra y puede girar fácilmente. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y Z. Punto A, punto B, punto C, por si no lo distingan tan pequeñito. Bueno, vamos pues con la solución. Se obtienen las coordenadas de los puntos A y B de la cuerda que va a ir de A hacia B. Trabajamos primero 1. Observamos aquí los datos. Aquí, por ejemplo, sube 2 metros. Aquí hay un valor de 1 metro. Quiere decir que el radio de esa placa es de 1 metro. Para generar esta placa, pues gira este radio y ahí está. Aquí pasa una línea paralela al eje Y que pasa por el origen de la placa, el diámetro. Y vemos aquí que hay medidas, pero angulares, 45, ¿sí? Para el punto C, porque hasta acá está el punto C. El punto B está justo en un extremo en este caso del diámetro. Entonces son medidas distintas. Bien, nos vamos para de A hacia B. Aquí pues A las podemos, le encontramos sus coordenadas. Observamos que respecto, aquí está el eje Y y X. ¿Cuánto tiene de valor en respecto de X? 0.
¿Cuánto tiene respecto de Y? También tiene 0, es decir, nada más tiene coordenada hacia arriba, cuyo valor es 2. Ahora nos vamos con las coordenadas de B. Observamos que para llegar a este punto, respecto de X, ¿cuánto? Aquí está X. ¿Cuánto avanzo? Avanzo el radio. Este radio, si lo giro y llega aquí, es la misma medida, ¿sí? Pero va de aquí para acá, ¿cuánto? 1 positivo en X. Luego, para llegar sobre el eje Y, de acá para acá, ¿cuánto mido? ¿Sí? Hay un valor menos 1. O sea, del origen para acá, si yo trazo una línea, estaría menos 1. Y luego se observa pues de que el punto B no tiene altura. Quiere decir que él no tiene altura si su valor es 0. Entonces ya tenemos las dos coordenadas. O sea, ¿de dónde salió? De esta figura. ¿Sí? Bien. Ahora nos interesa que vaya el vector, así como lo tenemos aquí, con esta dirección. Quiere decir que va de A hacia B. ¿Y qué es lo que dijimos? Que van a ser las coordenadas de la flecha menos las del origen. Entonces va a ser 1 menos 0. Aquí está. Menos 1 menos 0. Aquí está. 0 menos 2. Aquí está. ¿Para qué? Para que la cuerda, o sea, el vector quede así como está indicado, de A hacia B. Que es así como actúa, o el efecto que la placa le está produciendo a esta cuerda, estirándolo de A hacia B. Bien. Haciendo ya las operaciones de resta, nos quedó como, este sería 1i. Aquí, menos 1 menos 0, que daría menos 1j. 0 menos 2, menos 2k. ¿Qué medidas tiene? Metros. Y por eso aquí tiene metros. ¿Cuánto mide esta cuerda? Aquí lo podemos calcular. ¿Cómo? Sus componentes 1, menos 1 y menos 2 cuadrados, raíz. Y esta cuerda mide 2,45 metros. Si se tratara de que cuánto de material me va a llevar, 2,45 metros. Bien. Dirección quedó que es el vector entre su magnitud. Tengo el vector aquí. El vector es este, son sus componentes. 1. Aquí está. Magnitud del vector, 2,45. Aquí está. Menos 1. Entre magnitud, menos 2 entre magnitud. Aquí están los signos. Haciendo operaciones nos dan estos decimales. Ese es los valores del vector unitario. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que se indicó hace un momento. La fuerza en dirección a B es igual a la magnitud de la fuerza B por el vector unitario. ¿Cuánto vale la fuerza B? 300 por el vector unitario, que son estas componentes. Tenemos 3. Al hacer operaciones resulta que esa fuerza FB vale 122.4 hacia I, menos 122.4 también hacia J, y menos 244 hacia acá. ¿Sí? Observamos, ¿para dónde apunta este vector? Respecto a X, hacia la parte negativa. Hacia Y, apunta hacia la parte negativa. Hacia Z, hacia la parte negativa. Por eso los dos signos son negativos. Ya quedó la primera fuerza en forma vectorial cartesiana.
Nos vamos ahora para C. Ahora me interesa de acá para acá. Aquí está dibujado el vector, o sea, aquí está la cuerda. Observamos entonces que para llegar, o sea, respecto de quién, del eje X. Por ejemplo, aquí sabemos que mide, como es el radio, mide 1. Pero de aquí va a ser igual a 1 seno de 45. Es decir, aquí está el ángulo y lo que estamos calculando es este tramo. ¿Sí? Y vean, ese tramo es cateto opuesto, porque aquí está el ángulo. Y por eso le dimos seno de 45 grados. Entonces es la suma 1 más 1 por seno de 45. ¿Eso cuánto me da? Seno de 45 es 0.7071. Sumado. Entonces esta distancia que hay de acá hasta acá, aquí está. Es 1.70707. Nos vamos en la otra dirección, respecto al punto, más bien respecto de Y. Ahora de Y, ¿cuánto está avanzando o cuánto avanzamos para llegar a este punto? Es como trazar aquí una línea y su cateto sería este. Pero en este caso es cateto adyacente. ¿Quién sería? Coseno de 45. Pero coseno de 45 es 0.707. ¿Cuánto de altura tiene este punto? O sea, 0. Y por eso tiene 0. Ya tenemos las coordenadas del punto C, que son las que están aquí. Luego nos interesa otra vez A, porque es el mismo punto, el mismo gancho. Pero ese ya lo teníamos aquí. Lo arrastramos, aquí está. Ahora nos interesa el vector que vaya de A hacia C. Coordenadas de C menos las de A, volvemos a aplicar. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí sería C 1.707 menos 0. 0.707 menos 0. Lo que tenemos aquí. 0 menos 2 para acá. Hacemos operaciones y el vector de posición de A hacia C es 1.707i, los valores que tenemos aquí. Y este es el vector cartesiano que va de A hacia C. ¿Qué más necesito? Su magnitud. Meto estos valores aquí en la raíz y aquí está. ¿Qué necesito? Su dirección, magnitud y cada una de sus componentes. Aquí están. Aquí está. Se repite exactamente lo que hicimos anteriormente. Hacemos operaciones. Aquí están sus componentes en forma decimal. ¿Qué hago ahora? El vector FC lo necesito en forma cartesiana. ¿Qué necesito? Su magnitud y su dirección. Su magnitud nos dijeron que es 500 newton. Las componentes del vector unitario aquí están. ¿Sí? Y esas operaciones me dan que 313 vale en I, ese vector, 130 en J y menos 367 en K. Ya está el otro vector en forma vectorial cartesiana. Ya está. Y porque decía, expresar cada fuerza como vector cartesiano actuando sobre el gancho A. Aquí está ya. Y aquí está el otro. Y luego dice, y determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces ya tenemos este vector. Ya tenemos este vector. Pero ahora, ¿qué nos hace falta? Calcular la fuerza resultante. ¿Quién es la fuerza resultante? La suma vectorial de FAB más FAC. De tal manera que observen,
Si coloco FAB aquí del origen y este vector lo jalo para acá, y me va a generar el vector fuerza resultante, que es este. Ese es el que nos hace falta calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vimos que la fuerza resultante es igual a la suma de los vectores que intervienen. ¿Quiénes intervienen aquí? El FB más el FC. Coloco aquí las componentes de FB, que son estas tres. Coloco aquí las componentes de FC, que son estas tres. Hacemos las sumas y resultó que la fuerza resultante es 435,9 Ni, apenas 7.6 en J y menos 612 en dirección K. Ya están los valores de la fuerza resultante, pero nos dicen cuánto vale o cuánto es su magnitud de esa fuerza resultante, lo que ya hemos hecho. Sus componentes se van para acá, para acá, para acá, elevadas al cuadrado, raíz, y vale 751. Como nos interesa la dirección, pero de la fuerza resultante, y tal como lo hemos hecho, consiste en el vector fuerza resultante entre su magnitud. Aquí están indicados. La primer componente entre su magnitud, la segunda componente en su magnitud y la tercera componente en su magnitud. Eso me generó el vector unitario QR, o sea, el unitario de la fuerza resultante. Sabemos que estos son los cosenos directores. Por lo tanto, los ángulos de vector son cosenos inversos. ¿De quién? De esta cantidad. De beta, de esta cantidad. De gamma, de esta cantidad. Y observamos que, este vector respecto del eje X es 54.6 su ángulo. El otro está casi a 90 y el otro sí fue mayor de 90. Aquí están. Es decir, aquí tendríamos que pasar una línea de referencia y a partir de allí, o sea, lo podemos hacer respecto de Z. Entonces, alfa, aquí este es el vector resultante. Entonces, si trazo un ángulo, una dirección en X aquí, estaría yo midiendo aquí. Respecto de Z es medir desde la parte positiva hasta aquí. Aquí quedaría gamma. Y aquí quedaría beta, llegando hasta acá. ¿Sí? Bueno, difícilmente lo vamos a trazar como cuando fuera un problema del espacio, pero sí se ve que es razonable, que son razonables los ángulos y la magnitud de ese vector resultante. Para esto nos sirve entonces este tipo de análisis, vectores de fuerza cartesianos, los cuales los podemos sumar, restar, sacar su magnitud, etcétera, y resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar? Que la fuerza FB tiene 300 newtons de fuerza y la fuerza hacia C tiene 500 y mantienen a esta plataforma en esa posición. ¿Qué significa lo que hemos calculado? Que si yo no tuviera las dos cuerdas y lo quiero reemplazar por una sola, ¿cuál sería? Una cuerda que corresponda a la fuerza resultante, cuya magnitud ni va a ser ni 500, ni va a ser 300, sino va a ser 751, la fuerza que debe soportar ese cable. Si lo quiero reemplazar,
Imaginemos que nada más tenemos un solo cable y que debo mantener la plataforma en esa posición y lo debo trazar con respecto a estos ángulos referidos aquí, así como lo tenemos aquí. Esta cuerda tiene que irse a un punto que toque donde engancháramos la misma plataforma y quitaríamos este y este y quedaría igual sin moverse la plataforma. Esa podría ser una de las razones, es decir, cómo resolver un problema que pudiera parecer complejo y que me dijeran, ¿saben qué? Esta plataforma no lo quiero con esos dos apoyos, lo quiero con uno solo. ¿Está bien? Como ingenieros tenemos que saberlos calcular. Es lo que acabamos de hacer. El que quiero nada más una cuerda es que sea solo la fuerza resultante. Y con eso estamos garantizando que se va a mantener en la misma posición y que el cable va a soportar siempre y cuando tenga o soporte 751.7 newtons. Queda resuelto este problema, esperando de que se haya entendido, lo hice paso a paso, quizá un poco redundante a veces, pero necesario para que no hayan dudas. Regreso con ustedes, ahorita dejo de compartir y estamos nuevamente aquí. Bien, vamos a regresar aquí, por si voy a tomar ya está, la asistencia para que si alguien se haya conectado más tarde, pues todavía. Bien, lo importante es que estemos participando, estar atentos y vamos a detener la grabación. Este material en un rato lo tendrán